Un saludo muy cordial a mis compañeros del curso de Microeconomía Social. Mi nombre es Luis Eduardo Torres. Voy a presentar aquí mi propuesta de investigación, mi problema de investigación. La he tomado desde diferentes enfoques. En especial quiero primero presentarle todo lo concerniente al departamento de Santander como región, lo que es los procesos de la población, cómo se vive, cómo es su estructura político-administrativa. Posteriormente hablaré de el negocio y sobre todo el sector del turismo en Santander, cómo se ha dinamizado, cómo se ha fortalecido, cuáles son los principales sitios turísticos de Santander. Hablaré un poquito de los municipios que tienen participación directa en el sector del turismo. Delimitaré mi intervención directamente a aquella región donde más se ha sentado este proceso. Y posteriormente haré mi comentario final para poder determinar cómo a través de la política económica, teniendo en cuenta los 4 elementos fundamentales, esta participación de Santander en el turismo ha sido eficiente dentro de tu proceso. No sin antes tener que definir algunos conceptos que son puntuales dentro del concepto de mi investigación, como hablar de turismo en Santander. Significa hablar de los 87 municipios que la conforman. Casi todos los municipios de una u otra forma tienen participación directa y tienen riquezas naturales que lo hacen interesante para poder participar de este sector. Mi problema de investigación se centra en la zona, en la región guanentina, cuya característica fundamental es que ahí es en esa zona donde más se ha centrado o se ha dinamizado el sector del turismo. Entonces, allá llegaré como punto de delimitación puntual para poder determinar sus eficiencias. Voy a empezar a decir que Santander se encuentra localizado en la zona nororiental, en la parte de la región andina, que es la sexta división política administrativa en población y la cuarta economía nacional por su PIB. Su capital es Bucaramanga y es la novena ciudad en población y la quinta zona metropolitana más poblada del país. Limita al norte con los departamentos de Norte de Santander, de Cesar y de Bolívar, al occidente con Antioquia, al sur con el departamento de Boyacá y al oriente con Boyacá y norte de Santander. El nombre oficial es Departamento de Santander y recibe su nombre en honor al héroe de la independencia de la Nueva Granada, Francisco de Paula de Santander. Está ubicada, como lo dije, en el sector nororiental de los Andes colombianos. Está conformada por 87 municipios, 2 corregimientos, 477 inspecciones de policía. Entre los entes territoriales se agrupan en 6 provincias, reorganizadas en 8 núcleos de desarrollo provincial, denominados así: área metropolitana con su capital Bucaramanga. Existe el sector comunero, que es con su capital Socorro. Existe la provincia de García Rovira, cuya capital es Málaga. Existe la provincia de nuestro interés de la investigación, que se llama la provincia guanentina, cuya capital es San Gil. Está también la provincia de Mares, cuya capital es Barranca Bermeja. Está la provincia de Soto Norte, cuya capital es Matanza. Y la provincia de Vélez, cuya capital es Vélez. A nivel y a grosso modo, pues Santander es una de las regiones de Colombia con mayor riqueza histórica. Que cuando llegaron los conquistadores españoles a la región, estaba habitada por varios pueblos indígenas, destacando entre ellos los guanes, los agataes y los chipataes. El municipio más antiguo de Santander es Vélez, el cual fue fundado en 1539 por el capitán Martín Galeano. En Chipata se oficializó la primera misa de toda la altiplanicie suramericana. Después los españoles se fundieron en una nueva raza con los escasos sobrevivientes de los pueblos agataes y chipataes, exterminados por la viruela y otras enfermedades traídas por los conquistadores europeos. Con el paso de los años
en el municipio de Socorro, se protagonizó la revolución de los comuneros, origen de la independencia nacional del dominio español. Con la República vinieron las luchas intestinas colombianas, en donde los santandereanos siempre estuvieron presentes. La industria y el comercio ha florecido por épocas y durante el siglo XIX, atraídos por la naciente explotación de la quina, la minería del oro y los yacimientos de petróleo en Barranca Bermeja, llegaron infinidad de inmigrantes alemanes, ingleses, daneses, irlandeses y judíos que se asentaron en el departamento y contribuyeron a formar la raza y algunas de las costumbres del pueblo santandereano. El presidente Mariano Ospina Rodríguez sancionó el 13 de mayo de 1857 la ley aprobada en el Congreso de la Nueva Granada para crear el Estado Federal de Santander con el territorio jurisdiccional que hasta entonces había tenido las provincias de Pamplona y Socorro. El 15 de junio siguiente sancionó otra ley que creó otros 5 estados federales. Fue entonces cuando se agregaron al territorio del Estado Soberano de Santander los territorios del Cantón de Vélez y los distritos de Ocaña. Con estas 2 leyes comenzó la existencia de Santander como una de las entidades político-administrativas singulares de la nación colombiana. En 1862 se convirtió en Estado soberano y en 1886 en departamento, condición que hasta hoy conserva. Su primera capital fue Bucaramanga por disposición de la Asamblea Constituyente reunida en 1857, pero en 1862 otra asamblea trasladó la capital a Socorro. Sin embargo, desde 1886 Bucaramanga se convirtió de nuevo en la capital del departamento de Santander. Esto es a grosso modo la participación, la historia de Santander, ¿cierto? Con sus provincias, la forma como ha sido administrada, su aporte a la historia. También podríamos decir que tiene entre sus cosas interesantes la rebelión de los comuneros, ¿cierto? Dado el 16 de marzo de 1781, se rescata la participación, por ejemplo, de Manuela Beltrán, todo lo que fue el proceso revolucionario. Es decir, que Santander tiene una historia muy amplia. Ya lo dije, pues tiene una división territorial que le permite determinar cómo es su participación. Entre los páramos, entre los procesos de la geografía santanderiana, se rescatan, por ejemplo, el páramo de Santurbán, que se encuentra a 3.700 metros de altura. Está también el Alto de Tona, que está a 3.700 metros de altura. Está el páramo de Huaca, que está a 3.500 metros de altura. El páramo de Encino, que está a 3.370 metros de altura. El páramo de Onzaga, que está a 3.361. Y así, entre los páramos más interesantes. A nivel de mesetas, Santander se caracteriza porque es una de sus formas de planicie que se genera en esta región, tiene que ver mucho con mesetas. Entonces, se destaca, por ejemplo, la ciudad de Bucaramanga, queda en una meseta. Cerca de aquí está, por ejemplo, el Ruitoque, que queda en una población vecina a nosotros que se llama Florida Blanca. También podemos rescatar la meseta de Berlín. También podemos rescatar la meseta de Barichara. Y así sucesivamente. También inclusive cerca de aquí, donde dio nacimiento a una de las etnias culturales mucho más altas, que llama la meseta de Jericó o de los Santos, ¿cierto? Entre las extensiones, Santander pues tiene, entre las poblaciones, se destacan poblaciones como Zapatoca, Betulia, Galán, El Hato, Palmar, Simacota, Palmas del Socorro, Chima, Contratación, El Guacamayo, Guadalupe, San Vicente de Chucurí, Carmen de Chucurí. Dentro de la demografía de Santander, podemos hablar de que Santander en el 2015 es 2.061.095. Eso hacía grosso modo la participación de Santander. A nivel de la etnografía, podemos decir que Santander tiene un 97,72% de blancos y mestizos, tiene un 2,15% de afrocolombianos, 0,13% de amerindios y un 0,01% de gitanos. Esa hacía grosso modo la presentación de Santander. Bucaramanga, que tiene 527.903 habitantes, Florida Blanca con 265.407 habitantes, Barranca Bermeja con 191.768, Girón con 180.377 habitantes, Piedecuesta con 149.248 habitantes y la población de San Gil
centro de mi investigación, 45.445 habitantes. ¿Qué quiero rectificar? La economía del departamento. Entre la economía del departamento podríamos significar que Santander le aporta al Producto Interno Bruto el 6,39%. Es el cuarto lugar en términos de participación a nivel de departamento. El turismo, la industria del turismo, ha sido impulsada en los últimos atractivos como por ejemplo el Parque Nacional de Chicamocha, con llamado Panachi, que se encuentra localizado sobre el cañón del Chicamocha, que es considerado una de las maravillas naturales de Colombia y cuenta con el teleférico más largo de Sudamérica. Bajo el eslogan de Santander, Tierra de Aventura, el departamento promociona deportes de aventura como el canotaje en los ríos Fonce, Suárez y Chicamocha. También ofrece espeleología en cuevas como el Indio, el Yeso, el Nitro, además torrentísimo caminatas y cabalgatas por bosques entre otros. También a nivel de la economía destaca la agricultura en Santander, se destaca la producción del tabaco, se destaca la producción del cacao, se destaca el limón Tahití y la yuca. También encuentran algunos cultivos como por ejemplo de café, de palma y frutas, sandía, piña, mandarina y naranja. A nivel de procesos agroindustriales, podríamos afirmar que Santander tiene avicultura, capricultura, apicultura, cunicultura y ganadería. A nivel de la minería, en Santander también se destaca por la abundancia de yacimientos y afloramiento de minerales metálicos de origen igno-metamorfófico, oro, plata, debido al típico de roca que hay en esta región. También hay en buena parte de Santander un concepto de extracción de oro, donde se hace a través de una minería ilegal, sin títulos de propiedad, según datos del 2014. También se encuentran yacimientos de minerales no metálicos, como procesos radioactivos, de que se encuentran sus explotaciones de forma muy desordenada. Entonces, entre las cosas que podemos determinar de la economía, el epicentro fundamental de mi investigación trata sobre cómo mostrar el turismo como un modelo de desarrollo. Ya he visto, es decir, a nivel de aplicación de la política económica. Dentro de los elementos fundamentales que yo descarto para poder hacer esta intervención, pues voy a hablar un poquito sobre la política económica y su desarrollo, en términos de poder demostrar cómo a través de la política económica voy a definir los 4 elementos que son fundamentales: eficiencia, equidad, crecimiento y estabilidad. Es decir, tenemos una riqueza en Santander para poderla profundizar. Tenemos una riqueza en la cual nosotros podemos ser partícipes y hay regalías, e inclusive tiene unos crecimientos interesantes en términos de participación del Producto Interno Bruto. Mi comentario especial radica fundamentalmente en cómo se ha hecho esta distribución. Es decir, cómo ciertas familias, cómo ciertos grupos políticos se han repartido esta riqueza en Santander. Es decir, podría aplicar aquí un concepto favorable de decir que no todo lo que brilla es oro. Entonces, si analizamos la problemática del turismo en Santander, cuáles han sido sus fuertes inversiones, y a hecho le agrego el concepto de economía del bienestar, de la teoría que estamos viendo en la unidad 2 en el curso de microeconomía social, podemos encontrar que entre elementos si lo llevamos a la realidad, puedo encontrar algunos vacíos en términos de la eficiencia como criterio de política económica. Porque es que en términos de eficiencia es aquello que se refiere a una proporción útil que se le brinda a un sistema para que ella genere bienestares. Entonces, en términos de eficiencia podemos tener una relación de costo-beneficio y podemos argumentar que no todas las cosas que se han hecho en Santander son altamente eficientes. ¿En términos de qué? De cuánto nos ha costado los centros turísticos, cuánto nos ha valido en términos del proceso podríamos decirlo en términos de cuántos empleos directos e indirectos este sector ha generado. Entonces, podríamos hacer un estudio interesante sobre los conceptos de eficiencia. También es válido que dentro de la política económica pudiéramos estudiar el concepto de la equidad, es decir, mal llamada en términos de decir que hay una igualdad y que hay una distribución equitativa, de que los recursos van para todas las poblaciones. Mi punto y epicentro de formación está radicada en la zona guarentina. ¿Por qué? Porque la zona guarentina es la región donde se están las principales inversiones, casi el 70, el 80% de la inversión del turismo en Santander, a través del plan de desarrollo que se presenta eventualmente en Santander, que dice Santander nos une, plantea este requisito, es decir,
todo lo que es Panachi, San Gil y todas las riquezas que tiene esta zona, como Barichara inclusive, pues polarizan casi toda la inversión en Santander. Entonces, ¿hasta qué punto el concepto de equidad es válido para poder entender si a todas estas poblaciones que son polos de desarrollo del turismo ha sido eficiente de la forma como lo estamos haciendo? También es válido dentro de mi investigación analizar el concepto que tiene el crecimiento económico, ¿cierto? Cómo este ha desarrollado procesos de producción, cómo se ha incentivado la mano de obra directa e indirecta, cómo este polo de desarrollo ha permitido determinar los crecimientos de la economía, es decir, hablar de crecimiento, hablar de toda la actualización que debe tener todo el aparato productivo. En esos términos es que mi investigación va encaminada. Y la última tiene que ver directamente sobre el criterio de la estabilidad. Es decir, que estas políticas públicas sean sostenibles, sustentables, que verdaderamente no se, que la política económica sea verdaderamente entendida como un polo de desarrollo, como un polo de crecimiento y no como una oportunidad de la clase política solamente para mostrar y aprovechar la riqueza que tiene el departamento y no profundizar en ella. Entonces, en últimas, mi investigación, todo el proceso de la investigación que yo propongo, que va encaminada sobre el sector turístico en Santander, cómo se está llevando, cómo ha sido llevada, cómo ha sido la participación de la clase política, qué grupos políticos han tenido intervención directa en este pueblo de desarrollo, porque la hemos cogido como la gallinita en los huevos de oro y en últimas hemos mirado cómo muchas de las problemáticas que tiene Santander no solamente es encontrar riqueza en el sector turismo, sino cómo ese sector turismo trasciende nuestra economía. Agradezco a todos mis compañeros por su amable atención. Quedo pendiente para poder subir su documento, un documento que me permita de forma escrita articular esto que estoy diciendo. Agradezco, muchas gracias y muy buenas noches.